Buen día, profe. Hola, Misael, ¿cómo estás? Bien, bien, profe. ¿Tienes dudas con respecto a algún ejercicio? Pues realmente me quedé creo que en el 8, pero creo que ahorita lo checaré. Es que, no, en el 8 no, hoy creo que en uno de los primeros, pero no me acuerdo bien. Ahorita lo checo. Bueno, igual si tienes dudas me comentas. Claro, profe. Oh, mire, es en el 6. Es que hay un ejercicio que parece que en el paréntesis tiene un igual, pero no estoy seguro. En el ejercicio 6, a ver, déjame adjuntarlo, a ver qué tal. Ah, es que es logaritmo cúbico de x. Y lo que te está diciendo es que es lo que les comenté el martes. Pero no me acuerdo si era logaritmo, no me acuerdo, creo que sí era logaritmo. O sea, lo que te dice aquí es que es logaritmo cúbico de x y lo que te dicen es una sugerencia. O sea, que el logaritmo cúbico de x es logaritmo de x, pero todo elevado al cubo. Es lo que te dice, nada más. Oh, No, ok, no es que ok. sea una multiplicación, sino es cómo lo interpretas. Ya, Oh, ok, profe. Sí, nada más era mi duda esa, entonces. ok, ok, Gracias. de nada. Ok, bueno, pues yo creo que vamos a empezar, chicos. O no sé si empezar porque llegué tarde. Ah, pues hoy tenía pensado explicarles estas fórmulas, estas tres fórmulas más para ir avanzando, aunque creo que, pues no sé si dejarlo para mañana a las 10 que tenemos clase. Y hoy, pues hoy siguen avanzando con sus tareas. No sé, porque, porque llegamos, bueno, porque llegué tarde, chicos. Pues creo que solamente les voy a comentar qué avance tenemos mejor. Hasta este punto, pues ya hemos avanzado la mitad o un poquito más de la mitad de las fórmulas. Las fórmulas que nos restan aprender, pues ya son simples, o sea, ya no son tan complejas. Por ejemplo, estas tres son fórmulas bastante fáciles. Son para derivar funciones exponenciales. Muy, muy sencillo. Solamente tenemos que seguir, pues igual como siempre, lo que la fórmula nos está diciendo por ahí y obviamente identificarlo. La última vez lo que estudiamos fue las dos fórmulas para derivar funciones logarítmicas. Y la identificación era muy sencillo, porque o tenía el logaritmo natural de x o tenía el logaritmo de x, y entonces nosotros pues de ahí partíamos para decidir qué fórmula usar. Era muy fácil. En estas tres sucede lo mismo. Solamente les voy a explicar esto. Sucede lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para elegir las fórmulas? Bueno, si se dan cuenta son tres fórmulas. La primera función es el Euler elevado a una variable. La segunda función es una constante. Recordar que la A es una constante elevada a una variable. Y la tercera fórmula que aparece allí, pues es una variable elevada a una variable. Entonces, así es como ustedes van a decidir qué fórmula ocupar. Aquí o sea, la variable, se dan cuenta que siempre es el exponente, excepto en la última, que también tengo una variable que está elevada a una variable. ¿Y la variable qué puede ser? Bueno, pues puede ser todo lo que hemos estudiado hasta este momento. O sea, puede ser, eh, puede ser, por ejemplo, la exponencial elevada a una raíz, x cuadrada más 3. Esta es una variable.
puede ser una constante, vamos a ponerle número, por ejemplo 2, elevada a otra variable, por ejemplo el logaritmo natural de 3x al cuadrado, o puede ser una variable, vamos a poner, por ejemplo, 2x más 5, esta es una variable elevada a otra variable. Por ejemplo, no las hemos visto, pero también la vamos a ver al seno de x. Entonces, así es como ustedes van a decidir qué fórmula ocupar. Siempre que tengamos una exponencial, perdón. Siempre que tengamos una exponencial, o sea, esto, pues vamos a ocupar la fórmula número 7. Exponenciales elevadas a una variable. Cuando tengamos una constante elevada a una variable, pues ocupamos esta fórmula que está aquí. Y si tenemos una variable elevada a una variable, pues entonces ocupamos esta tercera fórmula, la que está por acá. La última fórmula, la número 9, pues no es que sea complicada, simplemente es que es una combinación de varias fórmulas y hay que seguir bien qué es lo que nos está diciendo. Voy a hacer mejor un ejemplo sencillo, muy sencillo de cada uno, y con eso nos quedamos el día de hoy y ya mañana continuamos con estas tres fórmulas, quizá para poder pues profundizar en complejidad para estas fórmulas. Por ejemplo, vamos a ocupar la fórmula número 7 para derivar la siguiente función. La vamos a escribir una función para derivar, por ejemplo, Euler a la 3x al cuadrado. Ahí está. Esa es la función que tenemos que derivar. Entonces, automáticamente nos damos cuenta que tenemos que ocupar la fórmula número 7. E identificamos la variable. Pues la variable, pues ya sabemos que va a ser el exponente. Esta es la variable. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar la derivada de la función, pues lo único que tendríamos que hacer es, según la fórmula, es colocar nuevamente, aquí la fórmula dice que coloquemos Euler elevado a la misma variable por la derivada, aquí nos está diciendo que multiplique por la derivada con respecto a x de la variable. ¿Cuál es la derivada de la variable? 6x. Ajá, es 6x. Y entonces esto, bueno, pues lo podemos reacomodar. Siempre las constantes primero, las funciones algebraicas después, y al final las funciones exponenciales. Entonces así es como derivaríamos esta primera función, que no es difícil, ¿están de acuerdo? Está bastante simple. Bien, ahora vamos a ocupar la segunda fórmula. La segunda fórmula es para derivar una constante elevada a una variable. Por ejemplo, si tuviéramos, vamos a ponerle 5 a la 2x, así simple, aquí nos damos cuenta que tenemos que ocupar la segunda fórmula, es decir, esta, la número 8. ¿Por qué la número 8? Porque la fórmula número 8 me está diciendo que la A, nuevamente, la A de la fórmula es una constante y la constante está elevada a una variable. Eso es lo que tenemos que identificar. Entonces de esto, esta cosa de aquí, la base va a ser la constante y el exponente pues va a ser la variable. Y para poderlo derivar, la fórmula me dice que la derivada de la función debe de ser igual a que primero debo de volver a colocar el mismo término, es decir, el a elevado a la variable, entonces a la 2x, ahí está. Después debo de colocar el logaritmo natural de a, o sea, el logaritmo natural de qué? ¿De qué sería? De De 5, ¿no? 5x, ¿no? 5. De 5, exacto. A es la base 5. Y después lo debo de multiplicar por la derivada de la variable 2. con respecto a x. ¿Cuál sería la derivada de eso? 2. 2. Exacto, porque la variable es 2x. Entonces la derivada sería 2. Y si nosotros queremos reacomodar esto, pues lo podemos hacer 2 veces el logaritmo natural de 5 por 5 a la 2x. Y esto que escribimos ahí, pues ya es la derivada de la función, de esta función que escribimos por acá. Esto. Bien. Ahora, bueno, eso sería como el segundo ejemplo, ¿no? Para el uso de las tres fórmulas. Y el tercero, pues aquí el tercero es un poco más complicado porque pues tenemos pues una combinación, como les decía, de las fórmulas. Vamos a hacer un ejemplo nada más. Sencillo, y ya mañana les digo, vamos a continuar con lo complicado. O bueno, no con lo complicado, sino con la mezcla de todas las fórmulas. Eh, bueno, va a ser una variable elevada a otra variable. ¿Qué variable? Pues tendría que ser una algebraica porque no les he enseñado más.
Entonces aquí, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que tenemos. Pues tenemos una variable, esta va a ser la variable u, elevada a otra variable, esta va a ser la variable v. Y entonces aquí nos damos cuenta pues que tenemos que utilizar la fórmula número 9, esta de aquí, porque la fórmula número 9 es la derivada de una variable elevada a otra variable. Entonces, si nosotros realizamos esta derivada, pues ¿qué es lo que nos dice la fórmula de derivación? Bueno, si se dan cuenta, la fórmula de derivación está en dos partes. Es la primera parte y después está el más y esta segunda parte que está aquí abajito. Entonces, lo primero que la fórmula me dice es que escriba v. Entonces, debo de escribir v. 3x al cuadrado. Después que escriba u. Entonces, u va a ser la x. Después que al exponente le reste 1. Es decir, si se dan cuenta, estoy realizando la fórmula de x cuadrado menos 1, la fórmula de b a la n, y después derivar u. ¿Cuál sería la derivada de u? 1. Ajá, 1, exactamente. Y después está el más, logaritmo natural de u, pero u ya sabemos que es la x. Después por u a la b, es decir, hay que volver a colocar x a la 3x al cuadrado, según la fórmula, y después por la derivada de b. ¿Cuál sería la derivada de b? 6x. Ajá, exacto, 6x. Y esta sería la derivada sin simplificar de esta función. Sin embargo, nosotros podemos aquí hacer algunas simplificaciones. ¿Qué simplificaciones podríamos hacer? Bueno, vamos a empezar a hacerlas. Tenemos y' es igual a 3x al cuadrado. Pero esto de aquí lo podemos escribir como x a la 3x al cuadrado por x a la menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Porque cuando yo hago eso, por ejemplo, cuando yo hago 3 a la x por x a la x, lo que estoy haciendo al final es x a la que. ¿Cómo sería la suma de potencias? Como es una potencia de la misma base, los exponentes se suman. Entonces aquí quedaría x X cuadrada. más no. Los exponentes se suman. Recuerda, x más x y esto es x a la 2x. O sea, esto es exactamente lo Sí, mismo sí. a lo que ya sabes hacer. Por ejemplo, x al cubo por x a la cuarta. Aquí, ¿cuánto serían? Los exponentes se suman. 3 más 4 son 7. A las 7. Entonces, esto es lo mismo, pero exponentes literales. O sea, en lugar de ser números, ahora son literales. Entonces, yo puedo, esto que está aquí en forma de suma, yo lo puedo escribir también acá, o sea, separadamente. Entonces, esto que está aquí en forma en este caso, resta, yo aquí abajito lo escribí, pero en forma separada, pues para poder hacer unas simplificaciones. Entonces, bueno, si nosotros seguimos escribiendo, porque está el más, bueno, después está el 6x, el logaritmo natural de x, y después está multiplicado por x a la 3x al cuadrado. ¿Cuál sería, o cuál es más bien el término común de ambos términos? Pues el término común podría ser este y este, está en ambos, ¿no? Entonces esto yo lo puedo factorizar. Entonces si yo lo factorizo, me queda 3x al cuadrado, dentro de un paréntesis todo lo que queda. Como ya ocupé este y este, pues ya no los voy a ocupar nuevamente. ¿Qué me queda del primer término? Pues del primer término me queda 3x al cuadrado. Y del segundo término, y después me queda x a la menos 1, pero x a la menos 1 sabemos que lo podemos escribir así. Y después tengo el más 6x y el logaritmo natural de x. Entonces ahí está la factorización de esto, pero esto aún así lo podemos seguir factorizando. ¿Cómo lo podríamos seguir factorizando? Pues bueno, no factorizando, reduciendo. X a la 3x al cuadrado. Esto se puede reducir con una de estas y al final de cuentas solamente me queda 3x más 6x el logaritmo natural de x. Y podría ser otra factorización, factorizar 3x de aquí y de aquí, y para que quede aún más simple. Sin embargo, bueno, creo que aquí está ya, está bien este resultado. Y bueno, así es como ocuparíamos la tercera fórmula. Pueden darse cuenta que la tercera fórmula, bueno, es una mezcla de b a la n y de la anterior, y la de a a la b, es una mezcla de ambas. Se ocupan las dos fórmulas sumadas. Y esto es, bueno, porque aquí tengo una variable elevada a una variable. Y así es como nosotros derivaríamos esto, chicos. No está difícil.
De hecho, las funciones exponenciales son bastante simples. Aquí va a acabar la clase, porque les digo que llegué tarde, pero les voy a dejar una función para que deriven de tarea. Bueno, dos. ¿Cuál va a ser esa función? Van a ser estas dos funciones de tarea, las van a tratar de derivar. La primera va a ser x al cubo por la exponencial de x al cubo, y la segunda que van a tratar de derivar va a ser e a la 3x por e a la 3x que multiplica a 7 a la 3x. Estas dos las van a tratar de hacer de tarea. Y recuerden que derivar, no basta con derivar, sino hay que simplificar lo más que se pueda. Entonces, mañana vamos a empezar con estas dos. Sin embargo, ya quiero que las tengan por ahí, si no completamente realizadas, empezadas para avanzar más rápido. ¿Sale? Entonces, por favor, igual voy a subir este pequeño videito ahí para que lo tengan presente y vean cómo se derivan estas tres. Y ya mañana pues ya empezar con las mezclas de las fórmulas, que es al final lo más importante, lo más interesante de esto, ¿no? Quisiera saber si alguien tiene alguna duda antes de irnos. Profesor, Ajá. solo son esas dos de tarea, ¿verdad? No dejo nada más al principio, ¿o sí? No, solo esto. De hecho, acabamos de empezar hace como 10 minutos, algo así. Exactamente 17 minutos. Entonces, no hay nada más, es nada más esto. Estas dos que encerran el cuadrito. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, pues yo los veo mañana a las 10. Sí los voy a tener que ver, no los quería ver mañana, pero pues ya los voy a tener que ver mañana a las 10 para avanzar un Oiga, poco más con esto. profe, ¿y en la clase vamos a seguir estando todos? Pues no. ¿Sí me escucharon? Ah, ok. Porque me marca una conexión inestable aquí en mi computadora. Es mi internet. Sí, dijo que no. Ok, sí. Bien. Ok, profe. Y bueno, ¿esto por qué? Pues porque llevamos ya desde la segunda o tercera unidad asistiendo nada más ustedes mismos. Es decir, asisten 10, 11, 12 de todos y son 21 personas ustedes. Y ustedes son constantes, es decir, ustedes siempre están. ¿Y quiere decir? Pues que a las otras personas no les interesa. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, pues porque tienen otras clases y por ahí tengo evidencia de que en las otras clases sí asisten todos. Entonces, pues no creo que sea justo, ni para ustedes ni para mí, que estoy aquí tratando de explicarles lo mejor posible para que muestren pues un desinterés total por la materia. Entonces, al final de cuentas, pues yo me voy a enfocar en ustedes que sí quieren estar aquí. Esa es la razón, chicos. No es nada personal ni nada por el estilo, sino creo que es más cuestión de justicia para ustedes. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana a las 10. En dado caso de que mañana a las 10 no, pues ya yo les aviso. Pero aún así, sí, yo creo que sí, porque sí me interesa avanzar esto. Lo que les iba a comentar. Que eso era lo único que les iba a comentar y terminé explicándoles unas cosas. Ya tenemos hasta este momento, ya hemos avanzado bastante. Las funciones algebraicas, ya, y de aquí son 5 fórmulas. Las funciones logarítmicas, ya, y de aquí son 2 fórmulas. Vamos a decir que de las funciones exponenciales ya, aunque todavía no las acabamos, y de aquí son 3. ¿Qué nos hacen falta? Nos hacen falta las funciones trigonométricas, y de aquí son 6 fórmulas, y las funciones inversas, y de aquí son otras 6. Entonces ustedes pueden darse cuenta que pues ya más o menos vamos a la mitad de todas las fórmulas, sin mencionar que estas que están aquí, pues son las fórmulas estas son bien sencillas, son así como estas que acabamos de ver hoy. Estas otras también son sencillas, siempre y cuando, pues no, ya lo van a ver.
¿Cuánto tiempo nos hace falta para terminar? Creo que ya nos hacen falta 2 semanas nada más para terminar derivadas y ya viene su examen. Déjenme ver. Entonces, su examen, ya para que lo vayan ustedes visualizando como tal, y vayan estudiando, por favor. Ya saben, no sé, no. Hay un compañero de ustedes nada más que es el que me pregunta. Y todos ustedes, todos los demás no me preguntan. Entonces, pues yo les invitaría a que me traten de preguntar para que si tienen dudas con respecto a las soluciones de alguna de sus tareas, pues no se queden con esa duda, ¿no? Al final de cuentas, pues yo sí quiero que todos pasen. Ok, esta es la semana 3, 4. Sí, nos faltan 2 semanas. Entonces, nos hace falta la semana, la siguiente semana, que va a ser la semana 4, o la cuarta semana, que dediqué para las derivadas, y la siguiente semana solamente vamos a ver funciones trigonométricas, solamente. Y regresando de las vacaciones de diciembre, que vamos a regresar el día 7, es jueves, entonces ese jueves nosotros sí vamos a tener clase, y ese día vamos a estudiar las funciones inversas, las funciones trigonométricas inversas, el 7 de enero. Entonces, a ese día les dejo tarea, el 8 también les dejo tarea. El 12 de enero, que va a ser martes, estudiamos el complemento de las funciones trigonométricas inversas. Y el jueves 14 de enero, para que lo anoten y también yo lo voy a anotar, el jueves 14 de enero van a tener su examen de la cuarta unidad. Y entonces el 15 y la otra semana, hasta el 26 de enero, estudiamos la quinta unidad de las derivadas, que ya son aplicaciones, pero eso es un poquito más sencillo. No es tan complejo como aprender a derivar todas las fórmulas, ¿no? Entonces, así es como vamos a terminar con ustedes. Sale. Para que lo tengan presente. Su examen entonces queda programado para el jueves 14 de enero. Van a tener 2 horas completitas, más unos 10 minutos para que escaneen. Es suficiente, creo. Entonces, pues van a estar así. Y ese día sí voy a estar con ustedes. Voy a estar con ustedes aquí en estas, así en sesiones. Van a ser 3 sesiones completas. Pues a mí me gustaría que no utilizaran cuadernos, pero pues como no lo puedo controlar al 100%, pues les voy a dejar sacar sus cuadernos para que ustedes pues a lo mejor se apoyen de ellos. Al final pues todos los ejercicios son completamente, bueno, se derivan, o sea, son funciones que hay que derivar, pero no hay ningún ejercicio que les haya dejado de tarea, ni tampoco que les voy a dejar, o sea, son ejercicios nuevos. Eh, no son ejercicios tan difíciles, pero tampoco son ejercicios tan sencillos, o sea, tampoco son ejercicios así como estos de aquí, que solamente pues tengo una función, aplico una fórmula y ya quedó, sino que van a ser más ejercicios como estos que les dejé de tarea, que a lo mejor hay que aplicar varias fórmulas para poderlo derivar en una sola vez. Por ejemplo, aquí en este que está por aquí, pues ustedes se dan cuenta que para poder encontrar la derivada de esta función, ¿qué necesitan hacer primero? ¿Cuál es la fórmula que deben de ocupar primero? La de N, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquí, ¿cuál fórmula deberían de ocupar para poderlo La derivar? multiplicación. V a la N. ¿Por qué V a la N? Bueno, sería U por V Ajá, a la, para, a para la empezar, N. para empezar, exacto, es una U por B. Entonces es una ¿Aplicaríamos una multiplicación. ley de los logaritmos? No, 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 no. No pueden porque la ley de los logaritmos pues solamente es aplicable cuando hay logaritmos, o este. Ah, sí, es cierto. Entonces no puedes aplicar la ley de los logaritmos. Primero, pues deben empezar a derivarlo como una U por B. Así de simple, una U por B. Y después, cuando ustedes empiezan a derivar U por B, bueno, es U por la derivada de B más B por la derivada de U. Cuando deriven cada parte, pues ahí deben de ocupar otras fórmulas. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Así es más o menos como van a estar en sus exámenes. Igual aquí tengo una U por una B.
Pues aquí es una U por B. Y recuerden que U por B, ¿qué es U por B? Pues U por B es una multiplicación. Entonces, siempre que tengan una multiplicación de funciones, pues van a utilizar U por B. ¿Qué es U sobre B? U sobre B es una división. Entonces, siempre que tengan una división, por ejemplo, seno de X entre la exponencial, por ejemplo, esta que está por acá, aquí deberían de ocupar una U sobre B, porque pues aquí hay una división. Así es como ustedes deciden qué empezar a usar. Y ya cuando empiecen a derivar, pues recuerden que siempre van a tener que derivar al final con van a tener que derivar con alguna de las otras fórmulas que tenemos por ahí. Ese es ese es el objetivo, que al final ustedes vean una función y sepan qué hacer con ella. Eso es lo importante. Eso es nada más. Entonces, pues chicos, ahora sí creo que ya terminamos y nos extendimos un poquito más de lo que yo quería. Ya mañana nos vemos. Ok, profe. Les repito, necesito que avancen con estos dos ejercicios, que traten de hacerlos. Si quieren me preguntan o me mandan una imagen de cómo lo están haciendo, ya les digo, sabes que sí o sabes que te equivocaste en tal línea, y ya para que ustedes traten de ver sus errores. Es importante, es bastante importante, ¿sale? Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana a las 10 en punto. Cuídense mucho y Hasta luego, profe. que estén muy bien. Luego. Bye, bye. Hasta luego, profe. Bye, profe.